Buenas noches a todos. Gloria a Dios porque podemos estar otro viernes más acá reunidos, ¿verdad? Siguiendo con esta Escuela de la Fe, con este tercer módulo. Ya hoy el Señor nos permite llegar al cuarto sacramento, ¿verdad? Que es la unción de los enfermos. Y pues le damos las gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a empezar haciendo una oración. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, mi Dios, te damos gracias por este momento. Gracias por la oportunidad que tú pones para poder, mi Dios, seguir aprendiendo más, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, y te pedimos que en esta noche tú tomes este medio por el que nos estamos comunicando, para que no haya obstáculo, no haya nada que nos impida, Señor, poder escuchar tu mensaje, Padre, lo que nuestro sacerdote trae en esta noche. Te pedimos por los que aún no se han conectado y tienen el deseo de hacerlo, que pronto se puedan incorporar. Y por los que no lo harán, también bendícelos, Padre Santo. Gracias te damos en esta noche, Señor, y abre nuestros oídos para poder escuchar, Padre Santo, tu voz. Bendito seas, mi Dios, y quedamos reunidos en tu nombre. Amén. Amén. Padre, Hijo. La unción de enfermos. Dios nos ofrece este sacramento para prepararnos a afrontar con confianza el momento de la enfermedad y de la muerte, confortándonos en el sufrimiento y sosteniéndonos en las tentaciones finales, y así prepararnos para mirar con gozo la eternidad. Es el paso que todos, en el momento que Dios nos lo pida o Dios lo indique, lo vamos a dar, ¿verdad? Así que vamos a continuar con este bello sacramento y vamos a orar por nuestro formador, el Padre Ramiro, y vamos a pedirle a los esposos Ronald y Albi que nos apoyen. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, Padre eterno de misericordia, te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos esta noche para seguir aprendiendo de ti, Señor, y de tus sacramentos, Señor. Esta noche, Señor, te pido especialmente una unción por tu amado siervo, Señor, el Padre Ramiro. Este hijo tuyo, Señor, que con mucho amor nos enseña de ti, mi Dios, y nos trae ese mensaje de amor que tú nos tienes preparado. Te pido, Señor, por su corazón, por su mente, por su boca, Señor, para que seas tú, mi Dios, el que pongas esas palabras de enseñanza y para que a nosotros, Señor, nos des oídos espirituales, Señor, para entender todo lo que tú nos quieres decir. Te pido, Señor, por su vocación, te pido por su familia, mi Dios, te pido por su misión, para que seas tú, mi Dios, el que lo lleve de la mano. Todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El micrófono es suyo, Padre. Muchísimas gracias. Un poco atrasadito, pero feliz fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Veo algunos más bronceados que otros, aunque no hayan podido salir al mar, aunque sea en el sol, ahí en el patio, pero había que descansar, dichosos. Y si lo celebraron con pupusa, mucho que mejor. Vamos a compartir la pantalla, vamos a ver. La unción de los enfermos. Bueno, primero que nada, quise poner este día esa imagen preciosa porque esto viene de historia, ¿verdad? Desde antes, incluso la institución, lo vamos a ver más adelante, pero quise poner esta imagen porque normalmente se nos llama la unción de los enfermos cuando ya estamos en las últimas, decimos nosotros, ¿verdad? Lógicamente nosotros tenemos esa caridad con el enfermo, pero nos ha ido costando entender un poco este precioso sacramento o el cambio que ha tenido a lo largo de la historia.
¿verdad? Normalmente se llamaba en los hospitales, en algunos casos de casa, pero me voy al tema del cambio de concepto, ¿verdad? Nosotros hoy en día lo conocemos como unción de los enfermos. Muchos de nuestros abuelos lo reconocen como extrema unción. Ya con el concepto de extrema unción es cuando ya no podemos hacer nada humanamente hablando, dejémoselo a Dios. Extremo, hasta el extremo, a última hora, a última instancia. Y ahí nos pasa factura a todos, ¿verdad? Porque todos queremos solucionar en ese momento ciertas situaciones y sobre todo la situación que amerita a los enfermos. Entonces, es casi como un llamado de atención, inicio con ese llamado de atención. Hoy no se preocupen, no se vayan a afligir, no hay examen, pero sí me interesa mucho tocar la parte de la cercanía de este sacramento, ¿verdad? Y porque al igual que los demás, siempre es la capacidad de la gracia de Dios en todos los momentos de la vida. Y este es uno de los que son para muchos hasta el final, pero vamos a ir descubriendo que también no es solo al final, sino en los momentos necesarios de nuestra vida con la parte de la salud, no solo física, sino la parte espiritual. Espero que hayan leído un poquito el compendio del catecismo, ¿verdad? Y si no, les recuerdo los numerales del 1499 al 1532. Como ya considerada la enfermedad del Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí hay mucha tela que cortar porque en el Antiguo Testamento el hombre experimentaba en la enfermedad su propia limitación, ¿verdad? Lógicamente, eso sabemos que hoy en día también nos sigue recordando todo momento de enfermedad, nos sigue recordando que somos seres humanos limitados. El ejemplo, ¿verdad? Péguese en el dedo chiquito del pie y me cuenta, hay una incomodidad y uno dice, de nada sirve ese dedo, pero ahí está puesto por obra y gracia de Dios y merece respeto, merece cuidado. Y así todo nuestro cuerpo merece un cuidado elemental, ¿verdad? Al mismo tiempo, en el Antiguo Testamento se percibía que había un misterio vinculado al pecado. Lógicamente, hoy en día sabemos que no, pero por ejemplo, el gran flagelo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Con la gran mayoría de personajes que nosotros encontramos en la Biblia, la enfermedad por excelencia, ¿verdad? Que era acuerpada al pecado, no solo era la parte de la posesión demoníaca, sino que uno de los principales era la lepra. La lepra estaba vinculada a todo un proceso de pecado e incluso de un proceso de pecado, no solo de la persona que poseía también la lepra, sino que de su familia. Se consideraba de que era unas generaciones pasadas en las cuales la persona que tenía lepra estaba pagando la vida pecaminosa de sus familiares, ¿verdad? Estaba siempre vinculada a eso. Hoy, incluso los profetas intuyeron que bajo ese elemento de enfermedad vinculada al pecado, es ahí de donde comienza a aparecer de los profetas la intuición, ¿verdad? De que esa enfermedad podía tener también un valor redentor. De lo más profundo del ser humano en la vida pecaminosa, puede sacar lo mejor y lo más bello, la presencia de Jesús en la vida de cada uno de los seres humanos. Y es por eso que se toma hoy en día esto muy de lleno en cuanto a recordar que Dios nos acompaña en todas las etapas de nuestra vida. Incluso le dan un valor, como lo dice ahí, los profetas le fueron dando un valor, que los pecados ya no eran solo los propios, sino que los ajenos. Y lógicamente, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Validamos esto que dice, los pecados nuestros como los de las personas que nos rodean. Así la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. La antigüedad, el Antiguo Testamento siempre nos llevaba a eso, a recordar, y es ahí donde también Jesús se vio involucrado. Con el sacramento de la unción de los enfermos, la iglesia acude en ayuda de sus hijos, que empiezan a estar en peligro de muerte por enfermedad
grave o vejez. El sacramento de la unción de los enfermos proporciona al cristiano gracia. Eso que no nos quepa duda. Otro de los elementos fundamentales siempre para recordar en todo sacramento es la gracia de unidad, que es permear la vida de Jesús en nuestra propia vida para vencer las dificultades inherentes al estado que se encuentra el cuerpo en enfermedad grave o vejez. Este tema donde vemos esta partecita de empezar y que empiezan a estar en peligro de muerte, eso es quizás también uno de los objetivos de este día, que vayamos a ir cambiando, ¿verdad? No necesitamos estar a las puertas de la muerte para concebir o pedir este sacramento. Una cosa que debe preocupar a cualquier cristiano es recibir este sacramento, ¿verdad? Él o la familia o el amigo en el momento oportuno, valorando la ayuda que puede prestar al que lo necesita. Lógicamente nosotros como católicos siempre estamos llamados a ofrecer este servicio, aunque nosotros no lo llevamos a cabo, ya lo vamos a ver quién lo administra, quién lo confiere, pero nosotros tenemos la oportunidad de aconsejar o recordarle a las personas que este sacramento es muy válido, ¿verdad? Lógicamente nosotros lo pedimos solo de manera individual cuando la situación es en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, pero también dice el Señor, nos invita a que nosotros también iluminemos a las personas que independientemente estén alejadas de la iglesia, ellos tienen esa capacidad de pedirlo. E incluso, bueno, yo les digo, yo me recuerdo que me pasó este caso lo pude hacer gracias a Dios ahí en la comunidad, ¿verdad? Unos hermanos que se habían salido y de repente me llamaron y, bueno, confiaban en este sacramento, aunque ellos estaban alejados de la iglesia por diferentes razones, pero tuvieron la delicadeza, bajo la confianza de la persona que estaba muriendo, que él fue el que lo pidió. Ellos tuvieron que tener la capacidad de decirle a un sacerdote, costó, pero al final lograron encontrarme y yo con todo gusto, porque sé de la necesidad, que en último momento el ser humano tiene la necesidad de detener su vida y decirle a Dios, no me quiero ir al infierno. Esa es otra potestad, que ya lo hemos visto también en otro sacramento, el sacramento de la confesión, ¿verdad? El hecho de esa imperfección que tenemos nosotros en cuanto a última hora, ¿verdad? A hacer un cambio de vida. Pero ahí dice el Señor, hay que buscar esa reconciliación. El cristiano ante la enfermedad y la muerte. Si se fijan, traté de buscar, cuando estaba haciendo la presentación, muchas de las imágenes y la gran mayoría son de las personas ya en edad avanzadísima. ¿Por qué no decirlo, verdad? Ya muy avanzada en las últimas. Y no es así. El sacramento siempre nos estimula en los momentos frágiles. Nos puede acompañar Dios, ya sea de enfermedad. Para afrontar con dignidad y provecho ese momento de la vida. Para eso está este sacramento. Para afrontar, porque muchos de nosotros se nos olvida que somos seres finitos. Pensamos que por un momento de gracia de Dios nos volvemos igual. Es cierto, somos coherederos del reino de Dios, pero eso no nos quita nuestra limitez. O sea, somos seres limitados en ese sentido. Pero, dice Dios, cuando ya descubrimos que somos limitados, en ese momento Dios socorre al cristiano con la unción de los enfermos. ¿Y qué sirve? Es un remedio y una ayuda poderosa. ¿Para qué? Para poder sobrellevar con Cristo la enfermedad. Porque cuando nosotros tenemos el concepto de remedio, es lo que hoy en día es cura, ¿no? Y el remedio va orientado al hecho de llevar tranquilidad para aceptar la condición que se está teniendo en ese momento.
Lógicamente, y más adelante lo vamos a ver el ritual, hay palabras muy explícitas, pero al final también dejamos un concepto entre Dios y entre la persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque hay casos en que las personas, como les digo, nos invitan en un momento en el cual la persona está consciente. En otros momentos llegamos también a dar la unción de los enfermos cuando la persona ya no es tan consciente. Y en último de los casos, cuando la persona está inconsciente. Cualquiera podría decir, o podría surgir la pregunta, entonces, si yo no soy consciente, ¿qué validez tiene esto? Pues tiene validez, porque ahí es la solicitud de la familia. Pero ya les voy a decir en esos casos cómo se debe hacer o la mejor manera de desarrollar ese sacramento, ¿verdad? Ahí es una ayuda poderosa para sobrellevar con Cristo la enfermedad y salir al paso de la muerte. Otro tema, ¿verdad? Que tenemos pendiente todos nosotros muchas veces, el tema de la muerte. A mí me encanta, nosotros los salesianos tenemos los ejercicios de la buena muerte. Es prepararnos para recibir a la muerte, quien nadie quiere recibir la muerte, dice. Pero el ejercitarnos es saber dejar las cosas en paz para cuando sea ese momento que no nos llene de angustia, lo cual muchas veces acelera el estado para encontrarnos con la misma muerte. Al paso de la muerte, pero cuando nos encontramos, la palabra clave también aquí es el hecho de que nos encontramos, ¿en quién nos encontramos fortalecidos? Con la gracia especial del sacramento, pero voy más allá, es la gracia que Jesús nos regala por medio de ese sacramento. Entonces ya con eso hay un motivo de estar con nuestro Señor Jesús dentro de nosotros y eso nos estimula a saber recibir con generosidad, con paz, con tranquilidad ese momento de sufrimiento. La prudencia cristiana dicta que debemos estimar y desear este sacramento como un regalo de la misericordia de Dios. No estaría mal pedir cada día el favor de recibir debidamente el sacramento de la unción de los enfermos. Lógicamente, aquí lo puse este término porque aparece dentro de muchos documentos, ¿verdad? Que tienen la potestad, y creo que en el derecho canónico no lo recuerdo ahorita, pero da la facultad de las personas de repetirlo, ¿verdad? Pero hay una limitante también, el hecho de que, como ustedes bien lo saben, somos pocos los sacerdotes, entonces de repente no tenemos esa capacidad de acudir a todos, porque antes también hay un elemento muy bonito que antes se daba, y no sé si ustedes tienen esa experiencia en las iglesias donde se juntan, hay ciertos años o ciertos meses que se dedica una misa, por ejemplo, una misa para los enfermos, y ahí se distribuye de manera generosa, de una manera tranquila, este otro sacramento, la unción de los enfermos. En algunos lugares sí tienen esa delicadeza en las parroquias, ¿verdad? Hay una misa una vez al año o 2 veces al año en la cual se les pide a todas las familias que por favor saquen a sus enfermos y los lleven. Aunque, como dicen algunos, ¿verdad? Ya no son conscientes, pero que los lleven para que el Señor les dé paz, no solo al enfermo, sino a la persona también que lo lleva. ¿Qué es la unción de los enfermos? De manera sintética. En los últimos momentos, la existencia del demonio monta la gran batalla. ¿Cuál es esa batalla? La desesperación del ser humano por perpetuarse en la vida. Cuando el demonio en ese sentido comienza a decir, bueno, ya no, te recuerdo que eres finito, y crea una angustia del más allá cuando el cuerpo ya no está en manera apta para seguir viviendo. El alma necesita entonces en ese sentido los auxilios especiales. Este auxilio especial han sido vinculados por Jesucristo a la unción de los enfermos. Sacramento instruido para alivio espiritual. De manera especial, y eso hay que tenerlo bien presente, que es para el alivio espiritual.
porque muchas de las personas piensan, ¿verdad? De que, bueno, ya viene la unción, ya viene el sacerdote, ya estuvo, ya nos salvamos, se va a curar. No, la cura va específicamente a al alma del ser humano, de ese cristiano que está en un momento de desesperación. Es llevarle paz y tranquilidad al enfermo. Y también corporal, pero viene en un segundo término, en el cual, bajo ese sacramento, e incluso quien lo confiere, dentro de las oraciones dice, si es la voluntad de Dios. Y también el deseo de la persona, porque muchas veces nos ha pasado que nosotros queremos luchar por nuestros seres queridos que están ya partiendo al encuentro con Cristo, pero no les hemos preguntado a ellos el grado de libertad, si en realidad ellos han decidido luchar otro poquito más para mantener la vida o ya se sienten cansados y dicen, es el momento de encontrarme con Dios. Entonces, ese es también un momento de lucha, de la batalla, ¿verdad? Que se menciona ahí. Y sobre todo cuando está en los momentos de mayor gravedad. Por este sacramento el cristiano se une a Jesucristo para tener los mismos sentimientos que tuvo él ante el dolor y la muerte. Es un momento por medio de este sacramento recordar la belleza, no del dolor, sino la belleza del amor de Jesús que soportó en carne propia también esos sufrimientos de dolor, de agonía, de sentirse por segundo abandonado por la gente que le seguía, pero recordó en ese momento, bajo ese sufrimiento, que había alguien que lo acompañaba hasta el último instante de su vida, que era Dios Padre. Su padre lo acompañó hasta el último momento. Incluso hay momentos de diálogo, ya nosotros lo sabemos, ese diálogo precioso que tiene con Dios, que pareciera la parte humana con la divina, pero en realidad sí ese encuentro de Dios con Jesús para decidir el bien de la humanidad en ese sentido. Jesucristo instituyó este sacramento. El sacramento de la unción de los enfermos fue instituido por Cristo, aunque la promulgación mucho antes fue del apóstol Santiago. Demuestra la tradición de la iglesia cuando dice, y cuando hablo de tradición de iglesia hay documentos que amparan, incluso el ritual de la unción de los enfermos menciona estas palabras, ¿verdad? Porque esta es palabra de Dios en el término de Santiago 14 y 15, dice, ¿alguno de ustedes está enfermo? Que haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Oiga bien, salvará al enfermo, no lo curará, salvará al enfermo. Y el Señor le aliviará. Y si tienes pecados, se los perdonas. Ahí hay 3 elementos claves que ya pueden iluminar también este sacramento, porque como les digo, existe todavía mucho temor sobre este sacramento, en algunos de los casos, ¿verdad? Pero sí hay mucho temor porque, como recuerdan todavía el concepto de extrema unción, cuando ya llega el cura, y más si, yo por eso no me gusta andar de negro, porque cuando llega el cura vestido de negro, no sé si lo confunden con la muerte, ¿verdad? Pero ya lo llegamos a traer. Entonces, entran en desesperación, ¿verdad? Y uno dice, pero vengo a traerles la bendición y la gracia de Dios. Sería un motivo, aunque parezca raro, ese sacramento en ese momento de felicidad para la persona. Hay personas que sí saben muy bien el concepto de que están viviendo, ¿verdad? De ese momento. Pero también, como les digo, está en Santiago, pero lo especifico con Marcos, y por eso puse Marcos. Y lo voy a leer de manera textual. 6:5 dice, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó
imponiéndole las manos. Es cuando Jesús visita Nazaret y se da cuenta de que la gente lo sigue, a otros no. Entonces llega un momento que dice, ya no, porque aquí la gente está pensando de que yo no estoy haciendo nada. Pues yo sigo curando a algunos y lo hace con la imposición de las manos. A pesar de que Santiago también lo menciona más adelante, porque algunos piensan de que Santiago es el que tiene eso, pero en realidad Jesús es el que instaura por medio de la ejercitación del mismo con otros hermanos, ¿verdad? Imponiéndole las manos, que es también incluso parte del ritual. Efectos de ese sacramento. Los efectos del sacramento de la unción de los enfermos. Primero, la unción del enfermo une al enfermo con la pasión de Cristo. Qué feo, dicen, unirnos en el dolor con Cristo. Muchas personas dicen, yo no me gusta unirme en el dolor, pero los que sí ya confiamos de manera más hermosa en que esto es parte también de una vivencia que nos prepara, gozamos de ese dolor. Hay muchas personas que en los hospitales, y se los dice su servidor que va seguido acá, encontramos a gente con un rostro sumamente hermoso en todos los sentidos, no solo físico, sino que lo que externa es una felicidad por estar padeciendo eso, aunque son terminales, aunque ya tienen días contaditos, pero día con día que Dios les regala la oportunidad, ellos hacen esa unión de la vivencia de la pasión de Jesús. También, ¿qué otro efecto tiene? El consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos. Aquí me detengo porque viene un elemento también muy esencial que nosotros, esto está enfocado directamente también para la persona que lo recibe, pero el sacramento va más allá, como le decía al principio, buscamos que el sacramento sea como una explosión de gracia para los que rodean, es como la Eucaristía. Sería muy egoísta que nosotros pensemos de que veamos al sacramento porque es para mí. No, dice el Señor, ese sacramento es cierto, va para ti, pero tiene la capacidad de que tú te externes a los demás. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque ya me ha pasado, ¿verdad? Ahí viene el padre, déjenlo pasar y métanlo al cuarto con el moribundo. ¿Y yo qué hago solo ahí? Es cierto, yo ya sé que voy a dar la unción del enfermo a esta persona y voy con ese gusto, pero por este mismo efecto, yo siempre pido y deberíamos de pedir siempre todos los sacerdotes el hecho de llamar a toda la familia. ¿Por qué? Porque no solo el enfermo se encuentra en una dificultad, toda la familia lo está viviendo, están desconsolados, están afligidos porque ya se va un ser querido y los ánimos están por los suelos. Entonces, cuando se hace este precioso sacramento, lo que se invita siempre es a que esté la familia completa. El año antepasado que estuve allá en El Salvador, tuve la oportunidad de hacerlo a algunas familias de la comunidad. Y sí fueron muy bonitos, ¿verdad? Porque el momento de que entraba, véngase toda la familia y así como hacemos momentos de oración muy bonitos, alegres, felices, también ese otro encuentro de Dios, aunque parece raro en el sufrimiento, también el Señor nos invita a que lo hagamos como una comunidad, que en este caso son las familias, ¿verdad? Entonces, mediante ese sacramento, hay ese consuelo para todos los que están. Lógicamente es duro, ¿verdad? Porque y luego les digo por eso, porque la gente vuelve a caer en el concepto de que ya, o sea, ya vienen a traerlo y ya no se puede hacer nada más. Incluso nosotros de chiste, ¿verdad? Los sacerdotes nos preguntan en algunos casos, padre, voy a dar la unción al enfermo, con todo gusto, pero padre, ¿usted tiene buena mano o mala mano? ¿Verdad? Como haciendo ver que, o sea, va a ir a darme la unción de los enfermos para que mi familiar se vaya a la vuelta de la esquina, que usted ya esté en su casa, o para alargar la vida. Eso no depende de nosotros, pero se los comento porque son los comentarios que a la luz de ese sacramento salen. Entonces, el consuelo y la paz va no solo para el enfermo, sino también para toda su familia. Entonces,
ahí nos invita también a Dios a participar de este sacramento. Lógicamente no somos los beneficiarios directos en el caso porque el sacramento tiene su materia y su forma, ¿verdad? Que son las oraciones y el aceite, el óleo, ¿verdad? Es el aceite de los enfermos. Esa es la parte de la forma, la materia, pero la demás momentos de oración, porque sí es dependiendo del estado del enfermo, así nos podemos alargar o hacerlo breve, pero igual no tiene la misma validez. ¿Qué otro efecto tenemos? El perdón de los pecados. En algunos casos, cuando la persona es consciente, pide la unción de los enfermos y nosotros, si está consciente, como la Eucaristía, bueno, nos confesamos, le pedimos a la persona si se quiere confesar, pero en su defecto, también el sacramento, si la persona no es consciente, el mismo sacramento provee el perdón de los pecados, si no los puede confesar. Incluso en algunos casos la persona nos dice, ¿verdad? Ya nosotros solo estamos hablando y sacando solo por gestos cómo la persona se encuentra, ¿verdad? Hay gente, te arrepientes de los pecados, ya con solo que nos gire la cabeza y nos diga que sí, ya. Para nosotros es suficiente saber que la persona es consciente y le ha entregado a Dios todo, aunque no haya sido de palabra pecado por pecado como una confesión. Eso lo permite este sacramento. Y aún si la persona, como les digo, ya no está consciente, por fe, el sacramento lleva al perdón de los pecados. ¿Qué otro efecto tiene? El restablecimiento de la salud corporal. Sí conviene a la salud espiritual. Yo ahí lo pongo al revés, ¿verdad? Primero es la salud espiritual y si Dios en su misericordia lo permite y si la persona también lo está solicitando, bien, vendrá la salud corporal. Por eso no hay que esperar, y aquí vuelvo y recalco porque es algo que nos está flagelando, no hay que esperar para administrarse el sacramento a que el enfermo esté ya en agonía, ¿verdad? Porque ahí donde caemos en el concepto, quiero ver, me he caído en chat. Atricción. Bueno, ya vamos a ver esa respuesta, el dolor de atricción, ¿verdad? Entonces, voy a borrar que me quite esto. No esperemos a último momento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en la angustia, quienes pagamos los platos rotos somos los curas. Se los dice el servidor que ya me han llamado y yo, bueno, voy ahorita. Me vienen a traer. Llego al hospital, ya la persona está muerta y la persona que estaba esperando nos manda a saludar hasta la mamá, ¿verdad? Que por qué no llegamos a tiempo después de que tanto cura, pero uno dice, por Dios, o sea, ¿cuánto tiempo lleva este enfermo aquí? ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa? Esos elementos son los que tenemos que evaluar, ¿verdad? Entonces, por eso, sí, la invitación es a no dudar de que tenemos la capacidad de encontrarnos con Dios, no necesariamente en los momentos más agónicos. Lo lógico es que esté plenamente lúcido, ¿verdad? En los casos. Sin embargo, si ha perdido ya el conocimiento, tiene derecho a que se le administre el sacramento. Aquí también ya nos ha sucedido, ¿verdad? Que cuando la persona está se le administra el sacramento y no es consciente, sí recupera, es obligación de la persona que ha estado ahí decirle, ¿verdad? Que tuvo la unción de los enfermos. ¿Para qué? Para que luego tenga la capacidad esta persona de confesarse, de entregar correctamente esos pecados, ¿verdad? Porque hay gente que espera, hasta por eso espera y da risa, ¿verdad? Pero la gente espera a que la persona, porque le dicen papá, ¿y por qué no? O mamá, o el familiar que sea, ¿por qué no llamamos a los... No, 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 no. Primero por el concepto, ¿verdad? La extrema, ya me vienen a traer, no. Segundo, hay gente que se ha alejado de la presencia de Dios, se ha alejado un poquito de Dios, de la iglesia, entonces no quieren hacer eso. Entonces ahí está la persona, los familiares insistiendo que por favor traigan, y la persona dice no, se cierra. Entonces hay familias que dicen, bueno,
esperemos a que se ponga un poquito mal, que ya no sea consciente, y ahí llamamos al cura. Lo llaman en contra de una voluntad también de la persona. Nosotros ahí ya no indagamos mucho, pero a mí sí me pasó una vez, ¿verdad? La familia me llamó y yo con gusto fui, y cuando llegué, la persona tuvo lucidez y me reclamó que qué hacía yo ahí. Yo le digo, me pidieron que viniera a darle la unción y, o sea, me maltrató y en lugar de salir bien, salí como aventado de la casa, ¿verdad? Pero dije yo, bueno, ya el Señor me invita a limpiarme, a sacudirme los pies donde no nos quieren y ahí vamos. Pero sucede en esos casos que la familia quiere, pero el principal beneficiario es la persona. Entonces también tiene un grado de libertad muy alto para decidir, ¿verdad? Porque la gracia es cierto, es como cuando tocamos el tema del bautismo. Nosotros sabemos por el conocimiento, por lo que amamos a Dios, anhelamos que los niños tengan esa bendición. De igual manera, cuando ya se está yendo este familiar, nosotros sí queremos, aunque la persona no quiera, sí queremos, pero ahí hay un tema de la libertad de conciencia con la persona que está solicitando el sacramento. Y finalmente, el efecto que también produce es la preparación para el paso a la vida eterna. Algo que a nosotros no nos gusta tocar, ¿verdad? Y ahí estamos, que queremos ser eternos y es contradictorio o llama la atención, ¿verdad? ¿Cuánta gente se quiere morir hoy en día? Que hay una incertidumbre total. Pero dice el Señor, no, en lugar de angustiarte, toma ese tiempo de angustia para prepararte. Y en ese sentido, cuando se da la unción de los enfermos, los elementos del ritual lleva a eso, a que la persona tenga la oportunidad de dejarle su vida, dejar su pasado pecaminoso y le viene el Señor con paz y tranquilidad para que bajo la necesidad de la persona y el momento de oración de los demás sea la voluntad de Dios en ese sentido. Son los efectos que deja este sacramento. ¿Qué más? Modo de administrar el sacramento. Lo esencial, lo puro de la celebración, igual que en los demás sacramentos, es la aplicación de la materia, santos óleos. ¿Por qué santos? Si es aceite de oliva, no es de marca, ¿verdad? Es aceite de oliva, punto. Y forma las palabras que pronuncia el ministro mientras unge al enfermo. Son palabras específicas. Esas son la esencia de la celebración. El sacerdote unge con óleo bendecido, que está hecho de aceite de oliva consagrado por el obispo el jueves santo, y ahí el nombre de santos óleos, ¿verdad? Unge la frente y las manos del enfermo, mientras dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Ahí hay una respuesta, pero hay veces que la persona, como les digo, ya no está consciente, ya no responde, pero por eso también es válido que las otras personas estén, porque ellos responden por la persona que ya está de manera inconsciente, ¿verdad? Por eso es lo bonito de hacer la unción de los enfermos acompañados, no solo, pero en última instancia también, si solo está el sacerdote hace la respuesta, ¿verdad? Para hacer ver que lo estás haciendo en nombre de esta persona que está casi moribunda. Y luego con las manos añade, ¿verdad? Para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en la enfermedad. En ningún momento dice que te cura instantáneamente, para que tengamos también claro ese momento. Bueno, en el caso de, aquí me aparece una pregunta, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el caso de que no se deja ayudar recibiendo la unción? Como el ejemplo que yo, como te digo, yo en ese momento llegué y no puedo transgredir la libertad. Si la persona es consciente en ese momento y en su conciencia me dice que no, yo no puedo, aunque la familia, padre, haga lo que quiera. Yo lo que puedo hacer, sí, en ese momento, es darle la bendición. Pero el elemento de la unción, que es la imposición de manos, las oraciones,
ya no lo puedo desarrollar. No puedo ir en contra de la voluntad de la persona, si es consciente. En los momentos que son inconscientes, sí nosotros podemos, pero en ese caso, ya nosotros sabemos, es como cuando ustedes, ¿verdad? ¿Vas a ir a misa? No quiere, que vas a ir a misa. ¿Cómo creen que va la persona? Va indispuesta. Y ante esa indisposición, nosotros sabemos que Dios no va a actuar en contra de la voluntad del ser humano. Entonces es mejor dejarlo tranquilo y decirle a la familia que el Señor va a ir con sus pecados, que el Señor va a ir intranquilo, que su alma no es que se va a ir al infierno, pues, pero va a pasar un momento transitorio mucho más difícil desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Veamos, ¿qué más? Entonces, los dos elementos fundamentales, los aulios y las oraciones, ¿verdad? De ahí hay otro elemento que es la imposición de las manos para hacer ver la imposición que se daba en el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento con el ejemplo que hacía Jesús. Jesús curaba imponiendo las manos. Ese es el gesto que se trae desde el Antiguo. Hay que prepararse para el momento de la muerte. Esa es otra condición que nos estimula este sacramento. La enfermedad puede conducir a la angustia. Sabemos todos, nadie quiere estar enfermo. Y cuando nos da una enfermedad, por mínima que sea, viene el pensamiento. ¿Qué me va a pasar? La angustia del futuro ante esa pequeña crisis corporal muy humana. Entonces dice también este elemento de sacramento a las personas que estamos alrededor de la persona que va a ser ungida, que nos estimule a tener ese punto de encuentro con Dios y dialogar, preguntarnos cómo está nuestra salud. Y no me refiero solo a la salud corporal, física, sino que a la salud espiritual. Es un momento en el cual Dios dice, tienen la oportunidad, por favor, todos los demás, cuestiónense cómo está su salud espiritual. Arrepliegue sobre sí mismo. Incluso hay veces que, como este ejemplo que les puse, la gente que no quiere, dice, ya me voy a morir y se cierra. Nadie me puede ayudar y yo me quiero morir así. Se cierran tanto, que el ser humano tiende a eso muchas veces, a cerrarse. Algunos tienen ese don de pedir ayuda, pero otros, cerrado. Y es por eso que ahí es cuando toca el elemento de que esa última hora, incluso la desesperación e incluso la enfermedad nos lleva a esa rebelión contra Dios. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso causa un deterioro del alma del ser humano. También tenemos que prepararnos y puede también hacer a la persona, al contrario, ¿verdad? Hacerla madurar bajo un concepto de enfermedad. Y no digo que necesitamos que sean enfermedades terminales o incurables, ¿verdad? Que bajo este gesto, ¡pum!, se da el milagro de vida. Y solo porque se da ese milagro, ya nosotros vamos a confiar más en el sacramento. No, por el contrario, dice Dios. El Señor tiene la capacidad de darte a los que no estamos directamente con el sacramento, pero sí alrededor, tenemos la oportunidad de preguntarnos y de discernir en nuestra vida lo que es esencial para volver al camino correcto. Porque ya sabemos, y ahí está el ejemplo de que no te llevas nada. Ahí está el ejemplo en una persona que está en la cama y no te lleva absolutamente nada. Otro elemento también es que con mucha frecuencia la enfermedad empuja a la búsqueda de Dios un retorno a Él. Ya nosotros sabemos por experiencia a nivel de la comunidad, ¿verdad? Que cuántas personas se acercan a Dios por medio de la enfermedad y no juzgamos. Pero llama la atención que muchos de nosotros nos acercamos por medio de la enfermedad. Y no me refiero a un acercamiento tan profundo, no, solo es el hecho de quiero encontrarme en este momento de enfermedad con Dios porque no sé, más adelante. Entonces es un llamado. Muchas personas piensan de que es el castigo de Dios. Ante mi situación y me mandó la enfermedad, es un castigo. No, es un elemento
de misterio en nuestra propia vida y que el Señor nos llama en ese momento a detenernos, ¿verdad? Que con ese gesto de enfermedad que tenemos, con esa situación de enfermedad, nosotros podamos decir, bueno, ¿dónde estoy en este momento de mi vida con esta enfermedad? Hoy nos está pasando mucho. Yo les cuento, yo sigo confesando acá a mucha gente y ¿cuánto tiempo de no confesarse? 15, 20, 40 años, padre. ¿Y eso qué pasó? Ah, es que la semana pasada estuve en el hospital y viera, casi me voy. Un elemento de enfermedad te hace, como nosotros decimos, te hace clic para reconocer de que hay un Dios que toda la vida te acompañó, pero ahora tú lo estás buscando cuando hubo un momento muy angustiante de tu vida, que es la enfermedad en ese sentido. Y finalmente con esto voy terminando. Propósito para que avancemos, ¿verdad? Ofrecer con alegría los dolores de la vida. Y no solo a nivel de enfermedad, a todo tipo de enfermedades espiritual y física. Especialmente la enfermedad sin tener miedo a la muerte. Eso ya también a ir haciendo un buen ejercicio de la buena muerte. ¿Verdad? Hay elementos que nos dicen, bueno, un buen examen de conciencia a esta altura de tu vida, no como un sacramento, porque no podemos cerrar un examen de conciencia solo como camino o paso para la confesión, sino que también un buen examen de conciencia para reevaluar mi vida y proponerme metas para seguir siendo mejor persona cada día. El grado de santidad se mide todos los días. Y finalmente también agradecer y estimar el sacramento de la unción de los enfermos, procurando avisar al sacerdote cuando algún familiar o amigo esté gravemente enfermo. Yo quitaría ese grave otra vez, ¿verdad? Que esté enfermo. Lógicamente, ahí hay, como les dije al principio, hay mucha tela que cortar porque no somos muchos. Yo no me jacto, ¿verdad? Pero por lo menos yo porque también en el caso nuestro nosotros nos debemos obediencia y gracias a Dios en la oportunidad que he tenido ya de mis 3 directores, a todos les he dicho, ¿verdad? Que si yo dejo mi teléfono ahí abierto y surge esta necesidad, la hora que sea, yo puedo ayudarles, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, hasta las 9 tenemos curitas, de ahí para allá lo sentimos, ¿verdad? Moriste de 11 a 3 de la mañana, no te echamos la mano. Entonces, ahí también mucha gente y les soy sincero, mucha gente se enoja, ¿verdad? Se enoja con la iglesia, pero es por eso mismo, porque hasta el momento final andamos en carreras. Y es lo que el Señor nos invita. Hay incluso creo que en la otra vamos a tocar el ritual. En el ritual dice que incluso puedes recibir la unción de los enfermos cuando vas a someterte a una operación, ¿verdad? Porque es quedar en paz con Dios y te da el ánimo que si te encuentras con la muerte en tu operación, ya vas tranquilo, ya vas en paz. Entonces, son elementos que mucha gente olvida. Y como les digo, vuelvo al concepto tan antiguo que era el de extrema unción. Ahora es una ayuda para que la persona esté tranquila, serena y en paz en ese momento de enfermedad física especialmente. Y aquí yo me termino y les agradezco, ¿verdad? Vamos a ver qué otras preguntitas. Ah, bueno, creo que esa la habíamos tocado anteriormente. Vamos a ver, ¿cuál era? ¿Dónde estaba? Atricción. ¿Dónde está? Sí. Atricción, dolor de atricción. Ese creo que lo encontramos, estaba en el catecismo, si no me equivoco. Vamos a ver. La atricción es aquel dolor que se tiene por el temor. Vamos a ver, pero quiero buscarlo. Exacto. El dolor por atracción es la contrición que nosotros decíamos imperfecta. La imperfecta es que yo estoy buscando el sacramento porque tengo miedo al castigo eterno. Entonces, ahí hay un dolor porque hay un castigo, no por una ofensa al ser más bello del mundo que es Dios.
Ese es lo que significa el dolor de atracción. Un dolor generado a partir de un castigo que no me ha dado. Es como nosotros, ¿verdad? Chiquitos. Hacemos la maldad y nos han dicho que va a haber castigo, va a haber chancleta y no nos han pegado el chancletazo, pero ya estamos sufriendo porque ya sabemos que va a haber un castigo y en este caso es físico. Entonces hay todo un dolor previo a eso y ese es el imperfecto. La atracción es un dolor imperfecto. Quiero ver, hay otra preguntita. Ah, no, ahí estamos. Ah, bueno, ahí me quedo. Voy a compartirles qué más tengo que compartirles. ¿Qué más? Aquí está. En el chat creo que puedo subir. Les voy a subirla. ¿Cómo les fue con la, aprovechando que tenemos un par de minutitos, cómo les fue con el catecismo? Dentro de la parte de la unción de los enfermos encontraron un concepto que no les sonó, les fue difícil encontrar. Vamos a ver la unción de los enfermos en el derecho. Ahí está. Bueno, ahí comparto ese. Y bueno, no puedo compartir esto. ¿Qué otro les puedo compartir? Bueno, la presentación. Padre, Dígame. puedo hacer un comentario y como testimonio, solo 2 minutitos por el tiempo de ustedes. Dele. Vaya, mire, quiero preguntar esto, tengo una inquietud. Como de todos he sabido, pues, verdad, ya por octubre, noviembre, yo les comentaba que mi suegra habían diagnosticado una enfermedad, ¿verdad? Cáncer, ¿va? Y que le daban 4 meses, ¿verdad? Los médicos. Y bueno, y ante esa situación, yo busqué un padre para que le fuera a hacer la unción de los enfermos, porque también le preguntamos a ella, ¿va? Si quería, ¿va? Entonces fue así como él llegó, ¿verdad? Pero lo quiero comentar lo siguiente, como usted lo acaba de decir ahí en su plática, ella es una persona, pues, de que hasta yo tengo 40, 50 años tal vez de conocerla, nunca la vi confesarse, nos ha acompañado de la iglesia durante todos los domingos que hemos ido, jamás se confesó. Yo siempre le decía, abuela, porque si la trato, abuela, vaya, confiésese, nunca se confesó. Ahora bien, vino ese momento de la unción del enfermo porque estaba ya bien mal, ¿verdad? Le comenté al padre, le anticipé, le dije, mire, padre, fíjate que pasa esto y esto, le digo, para que usted esté sabedor, le dije yo, está bien. Bueno, vino él en la reunión en la mesa, en el comedor, a todos, con ella, ¿va? Ese día, y ya le dijo, le preguntó en presencia de todos nosotros, queremos saber si usted quiere confesar, le dijeron a ella. Sí, me quiero confesar. Muy bien, entonces váyanse todos por allá, nos dijo el padre, nos mandó por otro lado. Me voy a quedar con ella. Se quedó un rato, pero al ratito yo sentí que nos llamó a ella, vengan todos para que vean el acto, ¿verdad? De la unción del enfermo. Y así pasó. Pero lo que quiero comentar es 2 cositas. Una, primero que a partir de allí, fíjese, padre, hubo una mejor calidad de vida para ella, todo fue mejor, hasta yo conseguí un staff de médicos que la llegaron a ver a la casa, que eso jamás se había visto, ¿verdad? De parte del Seguro Social hay una atención mejora y mejoró bastante, tanto así pues de que ya ese dolor ha desaparecido prácticamente, claro, se le están dando medicamentos y todo, pero fíjese que se le duplicó ya más los años, los meses que le habían dado, pues, ¿verdad? De vida, y está bastante bien la señora, fíjese. Ahora digo yo, ahí viene la pregunta, padre. Yo digo, pues nosotros decimos todos que eso es un milagro del Señor. Digo yo, ¿será que por la visita del Padre, pues verdad que el Señor tuvo misericordia de ella, si es que ella confesó o no confesó, y por eso es que está mejor? No sé, esa es una pregunta. Y la otra es, Padre, si en caso, porque lógicamente uno tiene que morirse, ¿verdad? Pero en un momento dado vuelve a ponerse grave, ¿se puede volver a llamar a la unción para que le hagan la unción de los enfermos, Padre? Eso es todo. Gracias. Okay. Bueno, primero, si hubiese llegado, no sé, ¿verdad? Capaz se muere a los 2 horas, ¿verdad? Porque sí tengo buena mano, dicen, ¿verdad? No sé. Pero más que el cura,
es cierto, el elemento del sacerdote lleva el sacramento, pero al final el sacramento lo hacemos, al igual que todos los sacramentos, lo hacemos en persona Christi. Jesús es el que llega a visitar al enfermo, entonces es independiente la persona. Lógicamente, aquí hay también la tela que cortar en la parte sentimental, porque yo les digo, y yo siempre eso lo he creído, la Eucaristía es Eucaristía con o sin un sacerdote que sea ameno. ¿Por qué? Porque aquí me pasa, ¿verdad? Ya la gente, ay, con aquel padrecito me voy a dormir. Usted habla más o menos y es corto. Y hay gente que se han quedado con la figura del sacerdote y por encima de lo que es el valor de la Eucaristía. Entonces también ese sacramento, como te digo, es cierto, el sacerdote fue, pero el que dio la tranquilidad y la paz a esa enferma es Jesús mismo, bajo la figura del sacerdote. Eso por una parte. Segundo, sí, si la persona recae, puede volverse a pedir la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento de una vez en la vida. Por ahí tengo otra pregunta, Mario Rauda, o no sé si Gracias, están. padre. Gracias, Con padre. gusto. ¿Qué más? O Marvin y Lidia, no sé quién va a hablar ahí. Gracias, padre. Buenas noches. La verdad es que a través de todo el conocimiento que hemos adquirido de los sacramentos, estamos reconociendo que nuestra educación católica y bíblica ha sido muy poca, ¿verdad? Y hemos encontrado a través de cada una de las pláticas que usted nos ha llevado a sentirle el verdadero sabor a nuestra iglesia, con tanto los sacramentos y cómo vivirlos y cómo participar. Eso para nosotros es de bendición y también para la comunidad, porque entendemos más y cada vez que vayamos ahí y vivamos algún sacramento que podamos participar, vamos a sentir todo el movimiento que hace Dios en nuestras vidas y para qué y cómo lo hace en su momento. Así que nuevamente, Padre, gracias por todo. Los avisos hoy son pocos nada más. Algunos me decían que si todavía pueden hacer cancelación de la cuota voluntaria a la escuela, con gusto estamos abiertos. Pueden donar más de lo que aportan, pero también podemos esperarlos a su momento. No necesariamente es obligatorio, ¿verdad? Y pedirles también que cada uno presente al Señor sus enfermos personales, sus familiares, ¿verdad? Para que la misericordia del Señor, como dice el Padre, es Él el que hace la obra. Y si podemos un momento dado no esperar al momento final para llevar a un sacerdote ante esa crisis, ¿verdad? Así Sí, por que... ejemplo, ahí hago una aclaratoria, sí, padre. Tomasito, que aparece, ¿verdad? Que dice, mi madre tiene Alzheimer, ya no habla y no entiende, no es consciente, digámoslo ahí. En ese sentido, vuelvo al ejemplo del bautismo. Nosotros de chiquitos no sabemos, pero los que sí sabemos de esto, sabemos de que mamá fue una fiel creyente, entonces sí podemos ir a pedirle a un sacerdote que le lleve la unción de enfermos a esta persona que aunque no entienda y no hable, pero con solo el hecho de que esté, porque yo le digo, ya he ido aquí a los hospitales así, y en los hospitales están entubados, y bueno, mi experiencia fue así. Yo me recuerdo que mi primera unción de enfermos la hice ahí donde estuve con mi mamá, ¿verdad? En la misma habitación. Entonces, y estaba la persona entubada y uno dice, wow. Entonces, y es por la persona, los familiares que creen. Lógicamente, ya ahí a nosotros no nos metemos al hecho de que, ¿será que esta persona mientras estuvo viva no quería nada que ver con Dios? No, eso ya no nos metemos, porque es un momento, sabemos que es un momento crucial para la familia, más que para el enfermo también. ¿Y qué más? Bueno, ahí dice un aviso, favor seguir orando por mi suegra Teresa. Valladares, con gusto. Y creo que había alguien mano levantada. Verónica creo que también quería hacer una pregunta. Hola, no. Hola. Yo solo quería hacer un comentario en relación a lo que tú decías, Ramiro. A lo de la buena muerte y también uniendo lo que es este sacramento de la unción de los enfermos con también la administración y recibir lo que es la comunión, ¿verdad? Cuando tú hablabas,
en relación a que tenía buena mano, ¿verdad? Cuando hacías la unción de los enfermos. Yo creo que ahí vamos los dos, porque, bueno, el Señor nos ha dado la oportunidad también de llevar la comunión a los enfermos. Entonces, en 2 ocasiones que a mí me ha tocado llevarlo, las personas no han durado mucho, ¿verdad? Y ahí está la buena mano, dicen, ¿verdad? Que yo me asusté al principio, pero digo, el llevar la comunión también da la paz, porque cuando yo pregunté, porque, bueno, al principio yo me asustaba, ¿verdad? Porque decía, uy, tan rápido se murió cuando recibió a Jesús, pero me decían los familiares, murió en paz, murió tranquila. Entonces me quedé ya después, yo igual, ¿verdad? Más tranquila por el hecho de que recibieron a Jesús. Tal vez no hubo un sacerdote en esa oportunidad para hacer todo el rito, ¿verdad? De lo que es la unción, pero sí recibió al principal, que es a Jesús. Entonces ahí como que le dio la paz. Y la otra era de la buena muerte. Yo me incluyo, ¿verdad? Nadie se quiere morir. Sabemos y confiamos de que vamos a encontrarnos con Cristo, ¿verdad? Cuando estamos preparados, pero si no estamos preparados, ¿cómo hacer para que esa buena muerte, para que la tomemos en paz, la recibimos? Yo sé que hay que ponerse en paz con el Señor, pero ¿cómo aprender a asimilar o a tener esa experiencia, a estar más tranquilo, decir, sí, voy a recibir la buena muerte, me voy en paz, me voy tranquilo, dejo todo lo que está aquí en el mundo, pero me voy a encontrar con Jesús? O sea, todavía hay como que no sé, no hay ese desprendimiento, no sé qué me decís ahí. Sí, lógicamente como seres humanos es difícil, pero ahí que nos antecede a este evento de encontrarnos con la buena muerte o encontrarnos con la muerte es el testimonial por encima y por excelencia de Jesús, que fue el primero que se encontró con la muerte, ¿verdad? Él, primero, segunda instancia, la vida de los santos. Hay santos que tienen una paz para el momento de su muerte que uno dice, wow, o sea, desearía que se repitiera varias veces la muerte de ese santo para hacer ver la belleza de cercanía, ¿verdad? Para con Jesús. Entonces, esos son elementos que también Dios nos invita a volver a profundizar. Parece feo, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a meter a leer la parte de muerte, tanto de Jesús como de los que acompañaba, porque hay elementos muy elementales cuando es la muerte de Lázaro, ¿verdad? Ya todos pensaban que estaba acabado y hay elementos que se rescatan y que se va a discernimiento, hay un discernimiento de un encontrarse con el tiempo. La historia también lo comenta, es que se fueron preparando, porque como tú dices, nadie quiere, pero tenemos que estar, yo te digo, y se los comparto acá, desde que entré a esta vida sacerdotal, yo dije, ¿cómo voy a vivir yo? Porque, y ese fue una de mis detonantes para pensarlo. Alguien tan cercano de mi vida familiar y de repente me voy al otro lado y yo dije, ¿cómo me voy a preparar? Mi primera vivencia fue de un ser querido, tú lo conoces, ¿verdad? Mi tío, cuando yo estaba en Guatemala, murió y yo quería ir. ¿Y qué más me consideraba? El Salvador, iba a revivir a mi tío. No pude. Ese elemento, muy chiquito, porque no era ni tú, ni mi papá, ni mi mamá, que son los elementos más esenciales en la vida del religioso. Yo dije, no son ellos, pero fue ya el primer elemento de encontrarme con la muerte, no directamente, sino que por medio familiar. Entonces ahí dice Dios, ante eso, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué elementos vas a buscar a partir de eso? Ya eso me generó, lógicamente vino un acompañamiento de mis hermanos y comprendí que ahí venía el proceso y ahí entendí el proceso de la buena muerte, el hecho de ante los elementos de muerte que yo tengo en mi vida, ¿qué agarro para mí? Porque cualquiera puede decir, mientras no me toque a mí la muerte, no hay problema, yo sigo rezando y hago mi rosario incluso por un montón de muertos
pero lo hago porque la iglesia me invitó a hacerlo, pero realmente estoy tomando mi tajada con el tema específico de la muerte. Pues te digo, yo me sigo preparando, porque sé que no voy a estar en ese momento de crisis cuando ustedes estén así, por ejemplo. Yo me sigo preparando porque yo ya siento que el día de mañana me llamas tú o me llama mi papá o mi mamá y sé que no van a estar. ¿Qué voy a hacer ante ese elemento? Entonces, me sigo preparando e incluso con estos elementos de acompañar a la gente en los lechos de muerte, yo digo, wow, o sea, hay personas que te digo impresionante, hay gente que me ha llamado así de la nada, padre, me he alejado de Dios y necesito que venga a darle la unción de los enfermos y voy al hospital y en ese momento no solo es la unción de los enfermos, sino que las personas se reconcilian, aunque la persona ya no está consciente, pero en ese momento se reconcilian y uno dice, podría caer en la parte humana y decir, este no es el momento para que se esté reconciliando, si ya la persona, déjala que se vaya en paz. No, ese elemento se aprovecha para mi persona, ¿verdad? Entonces, cada elemento, cada encuentro de muerte a nosotros nos debe de interpelar, aunque no sea directamente para con nuestros seres queridos, nos debe de interpelar. Yo tengo otro así también cuando murió una alumna del colegio, cuando estaba en el colegio, la mamá me salió con la espada desenvainada y me dijo, tenía la mejor hija del mundo, padre. ¿Y por qué Dios se la llevó? Yo le dije, señora, aquí con este cuello que me ve de cura, que he estudiado 12 años, yo no tengo respuesta para eso. Pero yo vengo a encomendarle a Dios el alma de su hija y a acompañarle en lo que ustedes quieran para llevar este momento de dolor y de luto. Y eso a mí me sirvió muchísimo. Y cada vez que puedo, se lo recalco a gente que están peleados, por ejemplo, con sus hijos. Y yo le digo, no esperen al tema de muerte para darle vuelta a toda su vida y cambiar. Uno nunca quiere, pero hay algunos que solo así entendemos. ¿Verdad? Entonces el tema de la muerte es cada elemento de muerte cercano o lejano, tienes que detenerte a pensar cómo vas a estar. Y otra cosa, con lo que tú decías, ¿verdad? El hecho también, normalmente no se lleva solo el elemento de la unción de los enfermos como tal. Yo siempre me encanta decirle, bueno, aquí vengo con el combo, lo que quiera. ¿Por qué? Porque como, eso sí, como sacerdote, yo puedo llevar el sacramento de la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la comunión. Los tres los llevo siempre, aunque sé que las personas me pueden decir, padre, ya no puede recibir, ya me ha tocado. Llevo los tres, la persona ya no está consciente, pero justo en el momento que estoy haciendo la unción de los enfermos, la persona tiene una reacción y me dice, y yo les invito, ¿quieres recibir el cuerpo de Cristo? Una pizca de la que ando ahí, de la forma consagrada pequeña, tomo, la diluyo en agua y se la doy. Para mí es lo más lindo que me ha pasado eso, que la persona se despierte para recibir los tres sacramentos. Lógicamente también, si solo es uno, pues yo sé que ahí hay la plenitud de la gracia de Cristo en ese sentido. Y Marvin, ¿qué pregunta hay por ahí? María, no, digo, la verdad que yo quería preguntarle, pero cuando el hermano Tomasito empezó a hablar, pues como que me dio la respuesta, porque yo le decía, comentando con Marvin, le decía, ¿qué pasará cuando un sacerdote llega a dar la unción, ¿verdad? A alguien y esta persona le dice, no, pero yo necesito confesarme primero antes que usted me dé, si está consciente, ¿verdad? Como usted dice. Uh-huh. Y pues sí, hay veces era el caso que decía de su suegra, que cuántos años, ¿verdad? Entonces le decía a Marvin, ¿será que el sacerdote se sienta y empieza a dar esa confesión, ¿verdad? Para llegar a la unción. Entonces, esa era mi Sí, hay gente que uno llega, y como les digo, uno llega por solo la unción, y ya sabemos, incluso llevamos la conciencia en que la persona está grave, está inconsciente, entonces hacemos el rito y confiamos en que en ese rito está la gracia de Dios. Pero de repente nos encontramos con una persona lúcida y le preguntamos, ¿te quieres confesar? Porque es parte de,
No le decimos que el sacramento de la unción de los enfermos lleva implícito el perdón de los pecados, porque eso le queda claro, ¿verdad? Que la unción de los enfermos lleva implícito el perdón de los pecados. Entonces, no les decimos porque si no la gente dice, ay, mejor me callo y aquí me voy con los... Ya no le digo nada al cura. No, es también un elemento y por eso nosotros preguntamos, ¿te quieres confesar? Sí. Si no se quiere confesar, tampoco obligamos, pero sabemos porque allí detrás va a estar el perdón de los pecados en ese sacramento. Pero si preguntamos y si es así, adiós, fuera toda la familia y después lo llamo. Y después regresan y ya hacemos todo el ritual para que vean el tema, como les dije, como presentaban las diapositivas, que la paz no va, la paz espiritual y física no va solo para el enfermo, sino que va para todas las familias que están ahí. Y la comunión, padre, siempre se les administra o no siempre, no va No siempre, implícito. no siempre. Cuando la persona, si la persona está consciente o ya muy avanzadita la enfermedad, por ejemplo, en los hospitales, hay veces que nosotros tenemos que preguntar a un médico, ¿verdad? Aunque la persona me diga, padre, es que fíjese que ha recibido, ya me pasó una vez, ¿verdad? Y es gente muy cercana que yo no desconfiaba, pero no sé, en ese momento me ganó la malicia y la persona me dice, sí, padre, ayer le trajeron la comunión y yo dije, no era de mi territorio parroquial, pero dije yo, voy a preguntar. Y le pregunté a uno de los enfermeros y le digo, ¿puedo darle la comunión? Porque ustedes mejor que nada saben. Padre, fíjese que le trajeron la comunión ayer, pero se puso mal. Me iluminaron en ese momento, entonces dije yo, en lugar de hacerle bien, yo sé que por fe la comunión es gracia pura de Dios, pero si un elemento a esa persona en el ingerirlo le causa una crisis, preferimos mejor no hacerlo. Ya me ha pasado, así que hay personas que dicen, no, padre, diluyámoslo, diluyámoslo. Y apenas una gotita, pero esa gota, ahí va, sabemos por fe que va el Cristo, pero no podemos irnos a primeras, dar la comunión así en la forma que normalmente se da, ¿verdad? Hay todo un elemento de preguntar y cuando están en los hospitales también uno se hace valer del personal médico, porque como les digo, uno como familia quiere que comulgue la gente, pero si la gente ya no está en las condiciones, no podemos. Okay, gracias, Bueno. padre. Gracias, gusto. padre. Hoy sí, Tomás, póngale volumen. Sí, ¿verdad? Hoy sí, padre. Gracias por todo. Y esta noche lo único que nos queda es pedirle la bendición para nosotros y nuestros enfermos, pues que tengamos en la comunidad o entre Excelente. familia, ¿verdad? Gracias, padre. Bueno, y acá entre nos, bueno, eso lo vamos a platicar luego, pero se me acaba de ocurrir una idea loca. Me encantaría, si tenemos esa oportunidad, un día de repente hacer una misa, cuando ya estemos, si se puede lograr, una misa para enfermos, con exclusividad de enfermos. Dentro de nuestra comunidad sería importante proponer eso, porque hay muchos enfermos dentro de nuestra comunidad. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo. Al recordarla con alegría y por su poderosa intercesión,
líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, en especial los enfermos. Amén. 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 Gracias, Padre. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Gracias, Bendiciones. Padre. Gracias, Buenas Padre. noches Cuídese. a todos. Feliz noche. Y a las colochas. Buenas ¿no? noches. Feliz Gracias, noche. hermanos. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas Buenas noches. noches, Adiós. Vero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Chulo.